Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo del curso y en este momento vamos a comenzar justamente a presentar lo que aquí aparece como actores. En definitiva, cuáles son los componentes bióticos o vivos que tenemos en los ecosistemas y cómo vamos a presentarlos desde una perspectiva de ecología de ecosistemas, ¿no es cierto? Y acá se nos presentan grandes desafíos. Fíjense, por ejemplo, en este esquema, donde obviamente aparece una organización que tiene fundamentalmente una perspectiva evolutiva. Fíjense que los organismos los dividimos en esas tres grandes cajas, por llamarlo de alguna manera: virus, organismos que carecen de una membrana nuclear, como son los procariotas, y luego todo el grupo de organismos cuyas células ya tienen eucariotas y otros organelos muy definidos. Fíjense que en esa organización que nos resulta funcional para, por ejemplo, entender los grandes procesos evolutivos en la biosfera y en el planeta, nos presenta algunos desafíos cuando empezamos a analizar el papel que juegan estos organismos en un ecosistema. Tomemos el caso, por ejemplo, de este grupito que aparece aquí, que involucra las cianobacterias, las algas y los flagelados. ¿Tá? Todos estos grupos que aparecen, en definitiva, en cajitas y en círculos distintos, por su organización celular y demás, cumplen un papel muy similar en el ecosistema. Básicamente estamos hablando de productores primarios, y básicamente productores primarios que, digamos, son microscópicos, o mayoritariamente son microscópicos, ¿no? Entonces acá se nos presenta un clásico problema de clasificación, que es, bueno, cómo englobamos los distintos organismos cuando queremos que esa clasificación nos resulte funcional desde la perspectiva de los roles ecológicos que juegan las especies. Dejo por último el grupito de los flagelados, que también es un grupo, como vamos a ver en unos minutos, de microalgas, que tienen movimiento, pero que tienen una particularidad, y es que son mixotróficos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay momentos que funcionan como organismos autotróficos, es decir, son productores primarios, pero hay momentos que pueden funcionar perfectamente como organismos heterotróficos, básicamente respirando materia orgánica disuelta en el agua, ¿no? Entonces ahí se nos presenta también un problema. Bueno, ¿qué hacemos con estos grupos de organismos que nos quedan a mitad de camino entre lo que podríamos llamar un productor primario y un productor secundario? Más allá de esas dificultades en la clasificación, vamos a ver que cuando entramos en el campo de la limnología, hay una combinación, digamos, de roles o papeles en el sistema, en el ecosistema, con algunos otros atributos ecológicos. Por ejemplo, la posición que están ocupando en el ecosistema acuático, su capacidad de nado, su tamaño. Vamos a entrar a definir estas categorías porque las vamos a estar utilizando de aquí hasta el final del curso, pero en definitiva, cuando presentamos los organismos y los englobamos, en el caso de la limnología, apelamos a una combinación de roles, ubicación en el sistema, si están en la columna de agua, si están en el sedimento, si están en aguas abiertas o en la zona litoral, su capacidad de nado o incluso su tamaño. Por ejemplo, cuando vamos a la zona de aguas abiertas, es decir, toda aquella zona que carece de vegetación litoral, ahí encontramos dos comunidades que reciben el nombre de plancton y de néctar. El rótulo o
el término plancton deriva del griego y significa errante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Básicamente que son organismos que tienen una capacidad de nado, pero es limitada en relación a las corrientes que puede haber en un cuerpo de agua. ¿Quiénes integran el plancton? Bueno, una diversidad de organismos impresionantes, pero básicamente estamos hablando de dos grandes grupos, los productores primarios, que denominamos fitoplancton, ¿no es cierto? Y ahí entra todo un grupo de microalgas y cianobacterias que vamos a estar analizando, y después entra otro grupo de organismos que mayoritariamente son herbívoros o también pueden cumplir roles de depredadores sobre otros componentes como es el zooplancton. Entonces fíjense, ahí en el plancton ya estamos hablando de qué zona se ubican, qué capacidad de nado, y con el prefijo fito o zoo ya estamos hablando de cuál es el rol, ¿no? En el caso del nécton, digamos, incluye a todos aquellos organismos que ya tienen una capacidad de nado muy importante. Y estamos hablando básicamente peces, camarones, una cantidad de organismos con una capacidad de desplazamiento, básicamente todos ellos nadadores activos, ¿no? Si abrimos la cajita del fitoplancton, vamos a ver que solo en ese componente existe una diversidad enorme. Para que tengan una idea, a lo largo de un año en cualquier cuerpo de agua léntico de los que ustedes conocen, fácilmente la lista de especies son 120, 130, 140 especies, ¿no? Generalmente, en el caso del fitoplancton distinguimos dos grandes grupos, las cianobacterias y las algas. Esa distinción, más allá de tener un correlato, digamos, evolutivo, tiene algunas otras connotaciones que son importantes y por eso resulta funcional utilizar estos dos grandes grupos dentro del fitoplancton. Por ejemplo, que las cianobacterias, algunas de ellas tienen capacidad de fijar nitrógeno, cosa que el resto de microalgas no lo tienen, nitrógeno atmosférico, o por ejemplo, muchas cianobacterias tienen la capacidad de producir ciertos metabolitos secundarios, cianotoxinas, que, por ejemplo, inhiben a competidores o inhiben la presión de herbivoría, entre otros. Pero fíjense que incluso en el rango de tamaño que se encuentra este grupo de 0,5 micras a 1 milímetro, a veces podemos encontrar colonias más grandes, por ejemplo, de microcistis. Las colonias grandes pueden ser incluso más grandes, de 1 milímetro. Muchas veces dividimos el plancton en estas tres grandes categorías: picoplancton, nanoplancton y plancton de red. Y ahí aparecen los rangos de tamaño asociados. El plancton de red es un término, después lo vamos a profundizar en la salida práctica, que justamente tiene que ver con un arte que utilizamos para la colecta de fitoplancton, ¿no? Que es un dispositivo, una red que lo utilizamos tanto para muestras cualitativas, ver qué especies hay, y en algunos casos podemos, con algunas modificaciones, utilizarlo para muestreos cuantitativos, es decir, no solo qué especies hay, sino qué abundancia tenemos en el sistema. El zooplancton tiene menos diversidad que el fitoplancton, pero también involucra una cantidad importante de organismos que pasa por flagelados, ciliados, rotíferos, crustáceos, ¿no es cierto? E incluso larvas de insectos como Cauvorus. Todo eso se encuentra dentro del zooplancton. Y aquí hay organismos que son herbívoros, hay organismos que se alimentan directamente de bacterias o de materia orgánica disuelta, o hay organismos que pueden llegar a ser incluso depredadores del propio zooplancton, como las larvas de estos insectos Cauvorus, ¿no? Y es un predador muy activo y eficiente sobre el zooplancton. Y también vemos digamos, un rango interesante de tamaño, pero fíjense,
en el caso de los cladóceros o el género Daphnia, que es el herbívoro más grande que te podemos encontrar en un sistema acuático dentro del zooplancton, estamos hablando de organismos que tiene a lo máximo 1,5 milímetros, en casos excepcionales puede llegar 2, 3. Eso es lo más grande que tenemos dentro del campo de los herbívoros asociados al zooplancton. Y obviamente cuando entramos en el universo del nécton, bueno, la diversidad también es importante, sobre todo por el componente de peces, ¿no es cierto? Pero también tenemos otros componentes como camarones del género Paleomonetes o Macrobranquias, ¿no? Eso es lo que encontramos, muchachos, de comunidades dentro de la zona pelágica. Además de estos componentes, obviamente encontramos lo que podemos denominar el bacterioplancton, ¿no es cierto? Y dentro del bacterioplancton, obviamente hay una diversidad también muy considerable, porque incluso aquí tenemos grupos que desde el punto de vista energético ya no dependen de la luz solar, sino que tienen otras fuentes de energía, y por eso tenemos incluso grupos que son quimiolito-autótrofos, ¿no? O tenemos grupos de bacterias, como vamos a estar viendo en algunos procesos, que pueden vivir en condiciones totalmente anaeróbicas, ¿tá? Al igual que lo que ocurre en los sistemas terrestres, los hongos planctónicos son una parte importante de los procesos de descomposición en los sistemas acuáticos, y justo con el bacterioplancton juegan un papel importante en todos los procesos de reciclaje. Termino con este último punto y le pasamos a Bruno la palabra. Por último, muchachos, tenemos una comunidad de organismos que es muy diversa y puede involucrar algas, bacterias y cladóceros, que es el neuston. El neuston es aquel conjunto de organismos que vive justamente en la interfase agua-aire. Para aquellos que están cerca de la costa, acá en Maldonado y en Rocha, tal vez el caso más emblemático de un organismo neustónico son las velelas, ¿no es cierto? Son organismos totalmente adaptados a vivir en esa interfase agua-sedimento. Adelante, Bruno, preguntas. Sí, se me vino la duda. Las bacterias estas que usan otras fuentes de energía, están integradas como a la red trófica, digamos. ¿Alguien se las come? ¿Alguien las usa, digamos? Sí, sí. Por ejemplo, muchos ciliados, ¿no es cierto? Muchos protozoarios se alimentan de estas bacterias, ¿no? Luego vamos a entrar más en detalle cuando analicemos la trama trófica, porque tenemos dos grandes componentes. Lo que llamamos la trama trófica clásica, que va desde los productores primarios hasta los carnívoros de segundo o tercer orden, y después tenés otro componente que es lo que llamamos el loop microbiano, que tiene que ver justamente con este circuito de bacterias, protozoarios y ciliados que dependen de, por ejemplo, materia orgánica disuelta u otras fuentes de materia orgánica en la columna de agua, pero que después pueden ingresar en la trama trófica clásica a través de los ciliados, de los protozoarios, etcétera, ¿no? Y de la depredación de estos componentes. Sí, vamos a ver, después vamos a entender por qué a una cosa se le llama trama trófica clásica y por qué a otra parte loop microbiano. Pero sí, la respuesta, Bruno, son un componente importante, juegan papeles muy relevantes algunos de estos grupos de bacterioplancton, por ejemplo, en los ciclos del nitrógeno, los procesos de desnitrificación, por ejemplo, y obviamente son sustento también de toda la productividad que tenemos en el sistema y cómo se traslada esa productividad en todos los componentes de la trama trófica. ¿Cómo dijiste que se llamaba? ¿Loop microbiano? Loop microbiano, para que ya lo ponemos acá. Ya, gracias. Esto lo vamos a ver con detalle, pero ya se los adelantaba.
Después tenemos una comunidad de organismos que no la encontramos estrictamente asociado a la columna de agua, sino que justamente vive en la interfase agua-sedimento. Y esa comunidad recibe un nombre concreto que es bentos, ¿tá? Y el bentos lo podemos clasificar de muchas formas, por ejemplo, en función de su tamaño, pero también lo podemos clasificar en función del tipo de sustrato en el que se desarrolla. Por ejemplo, el bentos asociado a la arena lo denominamos episámico, o sobre las rocas epilítica, o sobre las plantas sumergidas encontramos, por ejemplo, muchas algas fijas que vamos a denominar epífitas o perifitos, ¿no? Es decir, el bentos, al igual que el plancton, es un universo de una gran diversidad y que desde el punto de vista funcional vamos a encontrar tanto organismos autotróficos como heterotróficos, o, dicho en otros términos, vamos a encontrar tantos productores primarios como productores secundarios. ¿Ah? Como dijimos al inicio del curso, la zona bentónica, digamos, hay una región que corresponde a la zona de aguas abiertas y hay otra región que es mucho más compleja, que es la zona litoral, porque ahí ya tenemos la presencia de plantas acuáticas, ¿no es cierto?, que le dan una complejidad funcional enorme, además de una gran heterogeneidad espacial en comparación con la zona de aguas abiertas, ¿no? Pero hay algo que es importante aclarar acá, que todos estos términos, toda esta forma de presentar la diversidad biológica que podemos tener en un lago, son compartimentos que no los podemos ver de forma aislada, están absolutamente conectados entre sí, ¿no es cierto? Y que esta forma de abordar el análisis del funcionamiento, digamos, tiene sus ventajas y está muy instalada, pero no los puede llevar a ustedes a pensar que son compartimentos que funcionan como cajas separadas, ¿no? Vamos a los productores primarios. Dentro de los productores primarios, muchachos, tenemos muchos grupos. Uno de ellos es justamente el de las cianobacterias, lo que antiguamente se denominaba algas verde-azules. ¿Ah? Las cianobacterias tienen una serie de características que ustedes ya seguramente conocen, como por ejemplo la ausencia de núcleo, y por eso son organismos procariotas, pero todos estos grupos, además de la clorofila A, es un pigmento que está presente en todas las cianobacterias y en todas las microalgas, tienen pigmentos accesorios claves en la captación de luz, que es la ficobilina o la ficoeretrina, ¿ah? Que le da justamente esa coloración azulada, y por eso antes se denominaban algas verde-azules. De hecho, cuando ustedes tienen floraciones de cianobacterias y con el tiempo se van haciendo el ojo, ya la coloración les está indicando de qué grupo estamos presenciando o está presente en la columna de agua. Es un grupo de una gran diversidad, que algunas de ellas tienen estructuras especializadas, como los heterocistos, que son justamente estructuras que permiten la fijación de nitrógeno gaseoso, y lo cual le da una ventaja adaptativa impresionante a este grupo, fundamentalmente cuando tenemos sistemas limitados por nitrógeno. Desde el punto de vista de las formas de vida, las cianobacterias es también un grupo muy diverso. Tenemos especies integradas por una única célula, o tenemos filamentos o colonias, etc., ¿no? Tenemos una gran diversidad. Aquí aparecen 3 de los géneros más representativos, como Microcistis, Anabaena, Oscilatoria. Además de las cianobacterias, otro grupo muy importante dentro del fitoplancton son las algas verdes, ¿tá? Y las algas verdes también
presentan una gran diversidad de formas. Hay especies unicelulares o multicelulares, ¿no es cierto? Incluso hay grupos dentro de las algas verdes que, por ejemplo, tienen flagelos, ¿no es cierto? Entonces, hay una diversidad muy, muy interesante, y toda esta diversidad tiene un elemento común, que son estos dos atributos que aparecen acá: las paredes externas de celulosa y la clorofila B como uno de sus principales pigmentos. Disculpas. Dentro del grupo de las microalgas aparece otro grupo muy importante, que son las crisofitas, que también pueden encontrar con el nombre de algas marrones, y que justamente esto obedece al pigmento accesorio complementario a la clorofila A, que son los carotenoides. La mayoría de las crisofitas son unicelulares y presentan una estructura silicia y calcárea rodeando a las células. Y esto es muy interesante porque muchas de estas estructuras de las crisofitas, al igual que el grupo que vamos a ver a continuación, diatomeas, que presentan una pared celular silicificada, se preserva muy bien en el sedimento, ¿no? Y justamente en el campo de la paleolimnología, como vamos a ver más adelante, terminan constituyendo estas paredes que se preservan en algunas condiciones muy bien en el sedimento, terminan siendo indicadores muy útiles para entender las condiciones limnológicas que teníamos en el pasado. Lo importante aquí, tanto en las cianobacterias como las clorofitas, las crisofitas, perdón, y las diatomeas, es que hay componentes estrictamente planctónicos que vamos a encontrar en la columna de agua, pero también hay muchos representantes que viven fijos en la interfase agua-sedimento. Y hay especies que los pueden encontrar en los dos compartimentos, ¿no? Otros grupos de microalgas importantes son los dinoflagelados, ¿no es cierto? Que estos justamente tienen flagelos que se ubican en dirección horizontal y longitudinal, y muchos de ellos tienen gruesas paredes, también se preservan muy bien en el sedimento, ¿no es cierto? Y por último, este grupo tan particular que son las eulenofitas, ¿no? Que son un grupo de formas móviles muy abundantes en cuerpos de agua que, por ejemplo, tienen mucho contenido de materia orgánica disuelta. Por ejemplo, cuerpos de agua que tienen un área muy importante de humedales asociados, ¿no? Porque justamente las eulenas son heterótrofos facultativos, es decir, pueden estar consumiendo materia orgánica, fundamentalmente materia orgánica disuelta, respirarla y generar su propia biomasa y crecimiento. Esa habilidad de combinar un funcionamiento autótrofo por sus cloroplastos o exclusivamente heterótrofo es lo que denominamos mixotrófico, es decir, puede cumplir el papel de autótrofo y heterótrofo al mismo tiempo. Muchas veces a las algas que se encuentran sobre sustratos, sea en el sedimento o esté asociado, por ejemplo, a plantas, las denominamos algas perifíticas. En este gráfico, muchachos, ustedes están viendo un eje que nos está hablando de un gradiente de productividad en el sistema. Lagos poco productivos, medianamente productivos o muy productivos. Y el eje de la CI nos está indicando un gradiente de pH, bajo y alto. Y aquí lo que ustedes están encontrando en esta distribución son distintos grupos y distintos géneros que son característicos o dominan la estructura del fitoplancton en condiciones menos productivas y de pH más neutros o más ácidos, y en el extremo de este gradiente especies que
se encuentran en sistemas con un nivel de productividad muy alto, con altos niveles de nitrógeno y de fósforo, sistemas que llamamos eutróficos, ¿tá? Y que generalmente se encuentran asociados a pHs más bien básicos. Ahí aparece, por ejemplo, el grupo de cianobacterias, y muchos de los géneros que aparecen ahí son característicos justamente de sistemas eutróficos y de pHs ligeramente básicos o básicos. Preguntas hasta acá, muchachos. Adelante. Bruno hizo una en el chat. Bruno, no sé si querés compartirla acá oralmente. Sí, no, que como que siempre me ha quedado la idea de que el color de las, ¿cómo es? Las cianobacterias, el color turquesa, como que era por la ficocianina, Sí, pero exactamente. no sé, como que me quedó esa duda. Y como que la Sí, sí, sí. ficoritrina era más roja, de las rodófitas, pero no sé. Tenés, dale, Guillermo. Mirá, yo todas las que conozco tienen ficocianina y tienen coloración azul. Néstor, ¿vos me dejás compartir pantalla y les muestro unas fotos? Sí. Y lo que sé es que cuando vos compras un sensor para cianobacterias, un sensor óptico para cianobacterias, te venden para ficocianina si es para usar en agua dulce y con sensor de ficoeritrina si es para usar en aguas salobres. Entonces, al parecer, yo lo que llego a entender es que los grupos de cianobacterias, en función de dónde viven, son las coloraciones de los pigmentos, los tipos de pigmentos que tienen. ¿Tá? Yo nunca vi con ficoeritrina. Les voy a mostrar acá. Estas son fotos de Laguna del Sauce. A ver si esto me deja agrandarla. ¿Lo llegan a ver ahí? Ahí. Esta Sí. coloración turquesa, azul, vieron que se ve separada de la coloración verde. Acá lo que estamos viendo es la liberación de la ficocianina, que tiene esa coloración azul, por la rotura de las cianobacterias en esa zona. La ficocianina es un pigmento que se disuelve en agua, a diferencia de la clorofila, que está asociada a grandes proteínas y se disuelve en solventes apolares, como el alcohol o la acetona. Y esto fue en el 2015, en Laguna del Sauce. Fíjense lo que era la coloración. Uno en general lo que ve cuando hay una floración en donde las células están vivas es una coloración verde azulada, y cuando las células colapsan, se rompen, puede verse sí ahí con mucho más claridad la coloración turquesa celeste. Mira lo que es esto. Parece mentira el color ese. Increíble, sí. Y esto fue El paraíso. un muestreo y surgió bastante rápido, se estaba yendo frecuentemente. Por ejemplo, acá hay una zona, hay cambios de coloración. El 2015 fue un año muy complicado en Laguna del Sauce, ¿no? ¿Ven los acúmulos acá de las cianobacterias? Estos son colonias, son agrupaciones en donde las células empiezan a crecer y quedan unidas por el mucílago, por ese moco que genera. No siempre es posible ver así estas coloraciones celestes, pero en el 2015 en Laguna del Sauce fue muy claro. Hay veces que uno lo logra cuando, por ejemplo, rompe las células, pone cianobacterias en una botella y le echa un chorro de formol o algo así, y ahí sí queda una parte más verde, arriba en suspensión, la clorofila, y abajo en el agua, en lo disuelto, queda la ficocianina. ¿Para qué les muestro? Corto eso. Dale. Les muestro unas fotos adicionales que les pueden ilustrar. Esto también es ya en la playa sur, en otro evento más reciente, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, tienen cómo esto también es una floración de una cianobacteria en el verano, y de una cianobacteria que tiene la capacidad de regular su flotación. Entonces aparece toda concentrada en la superficie, ¿no? Ahí lo que tienen justamente es el disco de Secchi, ¿no es cierto? Que con lo que medimos la transparencia del agua, y luego vamos a estar en la salida práctica mirando en detalle
este instrumento que es muy simple pero muy informativo de una propiedad del agua que es la transparencia, ¿no? Pero incluso, digamos, aquí ustedes pueden ver también una zona de acúmulo y ya entrando en el proceso de descomposición, ¿no? Incluso ahí ven un restito de la floración en una pomacea, ¿no? Así que hay varias cosas para... esa coloración típica de las cianobacterias verdes azuladas viene justamente de la ficocianina. De hecho, lo vamos a ver también en la salida práctica, generalmente en alguna de las sondas que nosotros tenemos, podemos medir qué cantidad de cianobacterias o de microalgas puede haber, justamente porque medimos qué cantidad de clorofila A tenemos en el agua, ¿no? Todos los grupos de microalgas y de cianobacterias tienen clorofila A, ¿tá? Y además tenemos sensores que nos permiten hacer florecer la ficocianina y por lo tanto tener una idea si lo que se asocia a esa abundancia o biomasa alta son cianobacterias o no, ¿no? Sigamos avanzando. Muy bien. ¿Qué factores nos están condicionando cuánta biomasa o qué producción puede tener este componente de productores primarios? Obviamente hay un primer elemento que son los recursos, ¿tá? Y cuando hablo de recursos estoy hablando básicamente de luz y de nutrientes. Esos son los dos factores fundamentales dentro de los recursos que nos controlan cuánta biomasa puede alcanzar el fitoplancton, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de nutrientes estamos hablando fundamentalmente de fósforo y nitrógeno porque son los dos nutrientes que en general en los sistemas acuáticos limitan la producción. Cuando estamos hablando de cantidad de fitoplancton, utilizamos muchos, digamos, aproximaciones. Por ejemplo, la abundancia. ¿Cuántos números de células hay en un volumen determinado de agua? No, ¿tá? De agua. Esto tiene algunas debilidades, puesto que las especies pueden diferir muchísimo en su tamaño. Entonces podemos tener, digamos, abundancias similares, pero de repente tamaños muy diferentes, células muy chicas o células muy grandes, y eso tiene un impacto totalmente distinto. Entonces, el indicador más utilizado es algo que llamamos el biovolumen. El biovolumen integra la abundancia, la densidad, con el tamaño, ¿tá? Otra forma que estimamos la abundancia es justamente cuantificando la clorofila A, que lo podemos hacer por diferentes métodos, lo podemos medir in situ o lo podemos medir en laboratorio con algunas técnicas simples de extracción y espectrofotometría, ¿tá? La clorofila A es un proxy, digamos, muy utilizado y lo apelamos a él, puesto que sabemos que desde las cianobacterias a toda la diversidad de microalgas que podemos encontrar en la columna de agua comparten o tienen este pigmento. Un aspecto que es importante cuando estamos analizando los recursos y en particular los nutrientes es que la mayor parte del fósforo total, cuando estamos evaluando los nutrientes y miramos las formas totales o las formas inorgánicas disueltas como el nitrato, el amonio o el fósforo reactivo soluble, cuando hablamos de fósforo y queremos entender el potencial productivo que tiene el sistema, fundamentalmente nos fijamos en el fósforo total. Pero el fósforo total nos está indicando incluso qué fósforo no solo está disuelto en el agua, sino está capturado en la biomasa de los organismos, ¿no? Y ese
fósforo se intercambia muy rápidamente, es decir, esa célula muere y rápidamente se libera a la columna de agua y rápidamente va a ser incorporado nuevamente. ¿Ah? Entonces, el fósforo total es un mejor indicador que, por ejemplo, el fósforo reactivo soluble. De hecho, cuando tenemos floraciones muy importantes como las que veían hace un minuto en ese disco de Secchi, ustedes van a medir la concentración de fósforo reactivo soluble, que es lo que directamente asimilan las microalgas, y se van a encontrar con la sorpresa de que el valor es casi cero, ¿no? Porque está todo secuestrado en la biomasa. Vamos a tomar este gráfico, ¿no es cierto?, que proviene de un libro muy clásico, ya con unos cuantos años, que se llama Ecology of Shallow Lakes, la ecología de los lagos poco profundos, donde tenemos el fósforo total y tenemos la clorofila A. ¿Tá? Fíjense que hay una gran dispersión de los datos, es decir, a una misma concentración, como por ejemplo 0,6 miligramos por litro, me encuentro con lagos que tienen una baja biomasa o lagos que tienen una alta biomasa, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en muchas concentraciones. Pero esta línea que está trazada acá, lo que nos está indicando es que la mayor parte de las observaciones caen en este cuadrante, ¿no es cierto? En concentraciones muy, pero muy bajas de fósforo total, en realidad la dispersión es mucho más acotada. Luego vamos a tratar de entender qué es lo que está detrás de esta relación, pero seguramente ustedes ya están anticipando de que no estamos hablando de una relación simple, una relación lineal, cuando estamos en este tipo de lago poco profundo. Vamos a ver que es una relación mucho más compleja entre los niveles de nutrientes y la respuesta, en este caso, a través de la clorofila o como proxy de la biomasa fitoplanctónica. ¿Tá? Lo mismo pasa cuando analizamos el nitrógeno, pero acá la dispersión es menor, ¿no es cierto? Y es más fácil acotar ese rango de variación, ¿no es cierto? Lo que es importante, muchachos, préstenle atención a la parte inferior de este diapositivo, que les dice el fitoplancton contiene 10 veces más nitrógeno que fósforo. Por lo tanto, puede transformarse en limitante cuando la proporción, es decir, el radio fósforo-nitrógeno en la columna de agua es menor a 10. ¿Tá? Y esto es muy común en lagos poco profundos y sobre todo lagos poco profundos que tienen mucha vegetación litoral o tienen grandes áreas de humedales asociados. ¿Tá? El nutriente que generalmente limita, para el caso del fitoplancton, es el nitrógeno en lugar del fósforo. ¿Tá? Además de los recursos, muchachos, luz, nutrientes, hay otros procesos que nos explican cuánta biomasa se puede alcanzar. Y eso tiene que ver con procesos de pérdida de biomasa, de pérdida en la columna de agua. Y hay dos procesos fundamentales, lo que llamamos sedimentación y lo que llamamos lavado. Sedimentación es, bueno, que uno sale de la columna de agua y por gravedad termina en la interfase agua-sedimento. Por ejemplo, a una célula, a un filamento grande de una diatomea con esa pared de sílice, si no hay una buena mezcla de la columna de agua, puede quedar toda depositada en el sedimento. ¿Tá? Y ahí sale de la zona iluminada. Eso es una pérdida de biomasa. Cuando estamos hablando de lavado, estamos hablando de una pérdida que está asociado, por ejemplo, a un evento importante de precipitación, ingresa un volumen importante de agua y sale por alguno de los sistemas de drenaje que muchas veces pueden tener los sistemas lénticos, ¿no es cierto? Y en esa salida se va biomasa. Eso es pérdida por lavado. ¿Tá? Y estos son dos factores importantísimos que nos explican las pérdidas en un sistema. ¿Tá? Por lo tanto, el régimen de mezcla
la intensidad de viento y demás también juega un papel interesante en la dinámica del fitoplancton, más allá de la incidencia que ya sabemos juega en términos de procesos de estratificación y de mezcla, ¿no? Por ejemplo, en los lagos poco profundos, con abundantes zonas litorales, esa tasa de sedimentación en las zonas litorales es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la vegetación litoral y sobre todo la vegetación emergente amortigua el movimiento de las masas de agua y eso hace que todo sedimente. Por eso no nos sorprende, por ejemplo, cuando tomamos una muestra de fitoplancton en la zona litoral, lo que más abundan son flagelados, porque tienen movimiento, tienen flagelo, contrarrestan esa sedimentación y además utilizan, por ejemplo, materia orgánica disuelta que excreta la vegetación acuática. Adelante, Mateo. Capaz que ya lo explicaste, pero no escuché porque me andaba intermitente el internet, pero dijiste hace un ratito que el fitoplancton era más afectado por la concentración de nitrógeno que la de fósforo, ¿puede ser? No, te agradezco la pregunta porque es una aclaración importante. En los dos nutrientes que generalmente están limitando una mayor producción de biomasa en los sistemas de agua dulce son dos, el fósforo y el nitrógeno. Pero es muy común en lagos poco profundos, someros, que tienen zonas litorales muy importantes, que lo que esté limitando es el nitrógeno, no el fósforo. ¿Queda claro? ¿Ah? Vamos a entender los procesos que explican eso. Pero o sea, efectivamente, en los lagos someros generalmente hay mucho fósforo, pero a veces puede faltar nitrógeno, y eso es limitar el fitoplancton. lo que ocurre, vamos a ver, es que en los lagos poco profundos, la presencia de la vegetación acuática logra capturar muchos recursos. Captura el fósforo y captura el nitrógeno, ¿tá? Pero además estas zonas litorales promueven procesos de desnitrificación. Entonces, en este tipo de sistema encontramos aguas con niveles muy bajos de nitrógeno, pero es una combinación de procesos que vamos a analizar después en detalle, ¿tá? Pero no significa, digamos, que esto es una relación, ¿no? De fósforo y de nitrógeno. En esas condiciones particulares de lagos poco profundos y con mucha vegetación acuática, sobre todo vegetación litoral, el nitrógeno se encuentra en concentraciones muy bajas, y por más que ustedes agreguen fósforo, no hay respuesta en el sistema, a menos que colonice el sistema una especie que pueda fijar nitrógeno atmosférico. ¿Queda claro? Clarísimo, gracias. Muy bien. Sigamos adelante avanzando. Cuando estamos hablando de pérdidas por lavado, para tener una idea de cuándo es relevante un efecto de este tipo, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un evento de precipitación, desplaza el 10% del volumen del lago en un día, tenemos una tasa de pérdida que es de 0.1 día a la -1. Para que tengan una idea, lo que es un impacto muy grande de lavado en términos de la estructura del fitoplancton o la acumulación de biomasa es cuando empezamos a superar una tasa de pérdida de 0.3. Eso significa que tiene que desplazarse el 30% del volumen de agua en un día. Eso es, para muchos sistemas muy grandes, puede ser un evento de más de 100 milímetros acumulados en un día fácilmente, ¿no? Digo, para tener una idea de las magnitudes de qué significa.
Obviamente, un evento muy fuerte en un cuerpo de agua más pequeño, con un volumen más pequeño, efectivamente se puede alcanzar más fácilmente este umbral, ¿no es cierto? Hay un aspecto importante, muchachos, que hoy les decía, bueno, muchas de estas microalgas se pueden encontrar en la columna de agua y también en la interfase agua-sedimento. Y a veces, si no hay condiciones de mezcla, sedimentan. Pero, por ejemplo, en el caso de las diatomeas, en un lago poco profundo, pueden permanecer en la interfase agua-sedimento durante un tiempo importante y luego, cuando hay un viento fuerte, volverse a encontrar en la columna de agua, ¿no? Van a perecer en la interfase agua-sedimento si permanecen con ausencia de luz durante mucho tiempo, o sea, en la oscuridad total. Pero a veces en un lago poco profundo también llega luz a la interfase agua-sedimento. ¿Ah? Con respecto a la disponibilidad de luz, muchachos, ustedes ya lo pueden estar imaginando. Cuando nosotros tenemos esas floraciones, como las vieron las fotos hace unos minutos, algo que ocurre es que hay un efecto de sombreado de la misma comunidad fitoplanctónica, es decir, esto es igual que un bosque, ¿no? El dosel, el canopeo, impide el acceso de luz a todo aquello que está en el sotobosque. Bueno, en la columna de agua, una gran acumulación de fitoplancton en las capas superficiales limita el acceso de la luz o la penetración de la luz en profundidad. Entonces hay un efecto que se denomina de autosombreamiento. Entonces, si tenemos una floración importante y una acumulación de biomasa importante en el tiempo, esa acumulación no va a seguir de forma indefinida, porque siempre va a haber un recurso que va a terminar limitando, o la luz o los nutrientes. ¿Ah? Por supuesto que hay una interacción entre los recursos, ¿no es cierto? Generalmente, por más que ustedes agreguen nitrógeno y agreguen fósforo, si no tienen acceso de luz, no hay producción primaria. Por ejemplo, es algo que ocurre en Laguna del Sauce. En Laguna del Sauce hay muchos periodos que tienen una turbidez o resuspensión del sedimento muy importante, ¿no es cierto? No penetra luz en la columna de agua y generalmente no hay problemas de floraciones, a pesar de que los valores de nitrógeno y fósforo son típicos de un sistema eutrófico. Nosotros coloquialmente a esa configuración les llamamos el sistema está apagado, ¿no? Y está apagado porque, bueno, no ingresa la suficiente cantidad de energía como para sostener una acumulación importante de biomasa. ¿Ah? Y lo mismo pasa si analizamos el paquete de los nutrientes, es decir, a medida que esa biomasa se va, que ese bloom se va desarrollando y se acumula más biomasa, gran parte de los nutrientes quedan secuestrados en la biomasa y no van a estar disponibles para otros organismos, y hay un agotamiento de recursos claves como nitrógeno y fósforo. Por eso no es sorprendente, muchachos, que muchas veces la dinámica de las floraciones tienen grandes colapsos, y colapsos muy rápidos. ¿tá? Y eso está asociado a que justamente algunos de estos recursos se agota y bueno, y viene todo el proceso de colapso que ilustrábamos en algunas de las fotografías. ¿tá? Si les parece, ya que estamos en y media, vamos a hacer un descansito de 5 minutos hasta menos 25 y retornamos. ¿Les parece bien? Un comentario. Mateo, te dejo, ahora te habilito y te paso el formulario. Ahí va, te iba a decir. ¿Tá? Estuve escuchando lo de ficoeritrina, que decía Bruno, y Bruno también está en lo cierto. Hay otros grupos de productores primarios que tienen ese pigmento. Estarían en la columna de agua en suspensión. Los que encontrás en la columna de agua en suspensión son cianobacterias de agua salada. ¿Ah? Ahí va. Gracias. No, por favor. Ya paso el enlace.
Buen tema para levantar a media tarde. Estás con el micrófono apagado, Néstor. Excelente, vamos a arrancar con todo. Me di cuenta que no puse pausa en la grabación, así que voy a tener que editar el video para que YouTube no lo baje por problemas de autoría. Vamos a ver, seguimos con la interacción entre los recursos. Fíjense en este gráfico, donde de nuevo nosotros tenemos la concentración de fósforo total en el agua, miligramos por litro, y la biomasa algal, ¿no es cierto? Y aquí vemos relaciones donde, bueno, la producción se incrementa a medida que incrementa la concentración de fósforo en el agua y se alcanzan asíntotas, es decir, que por más que agreguemos fósforo, no aumenta la biomasa algal o de fitoplancton. Pero fíjense que esas tres curvas lo que están reflejando son niveles de turbidez iniciales distintos, ¿tá? Es decir, aquí teníamos un sistema con mucho más turbidez de origen inorgánico por material en suspensión, acá intermedio y acá un agua prácticamente sin turbidez inorgánica, ¿tá? Esto para indicarnos de que obviamente la respuesta del sistema al incremento de nutrientes va a depender de otros factores, entre otros la transparencia que tenga el agua y cómo incide la turbidez y el color del agua. ¿Está claro? Pero dentro de las tasas de pérdida, muchachos, además de la sedimentación y el lavado, hay otro control importante que es la presión de herbivoría que puede haber, ¿tá? Y este impacto en los sistemas acuáticos de agua dulce, a diferencia de los sistemas terrestres, puede ser muy, pero muy superior. Para que tengan una idea, si hacemos el cociente entre producción primaria neta versus la tasa de herbivoría, en un ecosistema de agua dulce puede llegar a ser del 80%. Dicho de otra forma, el 80% de la producción se puede consumir por la herbivoría. Fíjense que en los sistemas terrestres, en los ecosistemas terrestres, considerando todo lo que les indicaba era que en los sistemas acuáticos la presión de herbivoría puede ser realmente muy grande, ¿tá? Puede llegar a representar el 80% de lo que se produce. Perdón que me quedé colgado con una cuestión. Es que lo estamos grabando en la nube. Ah, pero a ti te quedó, a vos te pasó el host, ¿no? Automáticamente. Sí, quedó automática, yo no Sí. sabía. Está. Entonces, yo supongo que lo está grabando en la misma, después lo ubicamos en la misma dirección que estábamos grabando la anterior. Está. Creo que sí, que va a ser así. Esperemos que sí. Si no, vemos cómo lo solucionamos. No estoy seguro de eso, pero bueno, vamos avanzando. Retomo. Esta presión de herbivoría es muy grande, ¿no? Y eso puede determinar en un sistema de agua dulce que a veces tenemos una oferta muy importante de nutrientes, hay una producción relevante, pero se consume todo. Esto es algo parecido a, imagínense, ustedes tienen una pradera artificial, la fertilizan para que no haya ninguna dificultad y de repente no tienen acumulación de biomasa porque tienen una carga ganadera gigantesca. Bueno, en el agua puede pasar lo mismo, porque el zooplancton tiene una capacidad de grazing que rara vez vemos en un sistema terrestre, ¿no?
¿Quiénes son los principales herbívoros del sistema? Bueno, muchos componentes del zooplancton, pero cuando analizamos la presión de herbivoría, sobre todo le prestamos atención a los de mayor tamaño, como algunos de los géneros que aparece acá, Dasnia, Simocephalus, etc. Son los grandes herbívoros. ¿tá? Cuando hablo de grandes herbívoros, no piensen en un elefante, un antílope o un ñu, sino que estamos hablando de una pulguita de agua, ¿no? Y esa diferencia de tamaño y esas diferencias en abundancias es lo que nos determina por qué en un sistema acuático tenemos esa presión de herbivoría tan grande en relación a los sistemas terrestres. Pero ¿son los únicos que consumen el fitoplancton en un cuerpo de aguas quietas? No, existen otros componentes como por ejemplo los bivalvos, que están en esa interfase agua-sedimento, ¿no? Y aquí tienen fotos de varios, incluso de especies nativas como Diplodon, o introducidas como Corvícula o esta famosa Dreissena. Acá podríamos agregar la foto del mejillón dorado introducido hace un tiempo atrás en la cuenca del río La Plata. ¿ah? Pero estas especies también tienen un impacto muy grande si tienen biomasas, alcanzan biomasas elevadas. ¿no? Obviamente, muchachos, entre los distintos grupos de algas y cianobacterias va a existir una competencia, porque están utilizando los mismos recursos, están utilizando luz y están utilizando nutrientes. Por lo tanto, va a haber una competencia donde las diferencias que pueda haber en sobrevivir, por ejemplo, o crecer a menores intensidades de luz o con niveles más bajos de nutrientes, pasa a tener una ventaja importante, ¿no es cierto? En general, las cianobacterias tienen algunas ventajas, como por ejemplo, suelen tener performances muy buenas a muy bajos niveles de irradiancia, de intensidad de luz, cosa que es raro observar en el resto de los grupos. Además tienen otras ventajas como por ejemplo la fijación de nitrógeno gaseoso, o por ejemplo la producción de toxinas, que muchas veces elimina a los competidores o incluso puede eliminar la presión de herbivoría sobre ellos y, digamos, obligar al consumo de los otros grupos y directamente estar eliminando los competidores, ¿no? Además, por ejemplo, hay muchas especies, entre ellas varias de cianobacterias, que tienen la capacidad de regular su posición en la columna de agua, regulando justamente todo lo que es la concentración de gases dentro de las células. Y eso también es una tremenda ventaja adaptativa porque te permite posicionarte en la columna de agua en la posición que resulta más favorable. ¿Ah? Por lo tanto, como vemos, existen múltiples mecanismos que nos determinan por qué en determinadas condiciones predomina un grupo o predomina otro. Pero como regla general, podemos decirle que en aquellos sistemas que se van eutrofizando y que ya tienen una tradición, digamos, tienen una trayectoria de muchos años de eutrofización con niveles altos, en el verano es altamente probable que lo que termine dominando sea el componente de cianobacterias. ¿Ah? Y esa competencia y esa transición entre un grupo y otro realmente tiene dinámicas muy rápidas, muy bruscas. Por ejemplo, veamos estos dos gráficos que también están sacados del libro de Martin Sheffer, The Ecology of Shallow Lakes. Acá tienen el gradiente de fósforo total, y acá tienen el gradiente de la tasa de renovación, de flujo, ¿no es cierto? Vamos al primer gráfico que tenemos a la izquierda. Fósforo total, turbidez. Fíjense que en concentraciones bajas, más bajas de fósforo, y con una menor turbidez,
existe la probabilidad de que dominen los grupos de microalgas, pero a partir de cierta concentración mayor a 0,1 miligramos por litro y una mayor turbidez, lo que generalmente tiende a dominar en el sistema es la cianobacteria. Acá hay un elemento fundamental, muchachos, que tenemos que detenernos, que es que la turbidez está asociado a varios componentes. Uno de ellos es material inorgánico o material orgánico, partículas, ¿no es cierto?, que están suspendidas en la columna de agua. Pero también pueden condicionar la turbidez, es decir, incrementar los valores de turbidez si tenemos, por ejemplo, muchas microalgas o cianobacterias. También terminan afectando la turbidez cuando la abundancia es muy grande. ¿Ah? Lo que nos está diciendo este gráfico, muchachos, es lo siguiente, que en concentraciones, digamos, cuanto más altas son las concentraciones de fósforo, mayor es la probabilidad de que el sistema termine dominado por cianobacterias. Es lo que está detrás de ese modelo. Y también lo que nos está indicando en este modelo teórico es que hay un rango intermedio de concentraciones entre 80, 90 microgramos por litro y 160 microgramos por litro, donde pueden dominar o las cianobacterias o las microalgas. Obviamente no va a depender exclusivamente del fósforo total o de la turbidez. También hay algunos otros factores en juego. ¿Ah? Vamos a ver el gráfico que está a la derecha. Acá lo que nos está indicando es que es la tasa de flujo, ¿no es cierto? La tasa de renovación. Cuanto mayor es la tasa de renovación de flujo, significa que el tiempo de residencia del agua es menor, se renueva muy rápidamente. Cuanto mayor es la tasa de renovación, mayor es la probabilidad de que estén dominados por microalgas, y cuanto menor sea la tasa de renovación, la probabilidad es que quede dominado fundamentalmente por cianobacterias. Vamos a ver el siguiente gráfico. Este es un gráfico que es un modelo simple para manejar calidad de agua en represas, ¿no? Entonces, fíjense que acá aparece una variable que es la performance hidráulica. Acá tenemos una baja performance o una alta performance. ¿Qué significa baja o alta? Significa que acá no se renueva el agua y en el positivo se renueva el agua. ¿Cómo se puede renovar el agua? Bueno, porque llueve, o porque llueve y además hago un manejo de compuertas que le estoy liberando agua, ¿no? Todo eso juega en la performance hidrológica. Pero fíjense que aquí aparece un eje donde está cuantificando un riesgo ambiental. Un riesgo ambiental como bajo, negativo o alto. ¿En base a qué se define alto? Bueno, justamente a la presencia de cianobacterias tóxicas, porque eso tiene un montón de interferencias en el suministro de agua potable o mismo en la recreación. Lo que ustedes están viendo en este gráfico es que si el tiempo de renovación del agua es muy alto, generalmente, por ejemplo, las algas verdes tienen una mayor tasa de crecimiento, de división, y tienden a dominar el sistema. Pero cuando el tiempo de renovación del agua es muy baja, el sistema tiende a quedar dominado por cianobacterias. Este patrón ustedes lo pueden también identificar en que, por ejemplo, los años, las temporadas estivales que son muy secas, por lo tanto tenemos una baja tasa de renovación del agua, generalmente las floraciones de cianobacterias son mucho más intensos y más graves que en un verano donde tenemos un régimen normal de lluvias. ¿Ah? Lo que pueden ver en este gráfico, y abro para consultas, es que es un cambio muy brusco, ¿no es cierto? Se pasa de una conformación rápidamente a otra conformación, ¿no? Entonces, esto es una dinámica no lineal y es más
una dinámica de cambio de régimen, donde dentro de un rango el sistema se presenta con esta configuración en términos de estructura de fitoplancton, y si pasamos a esta performance hidráulica, el sistema tiende a ir a esta configuración que es por dominancia de cianobacterias, ¿no? ¿Preguntas o dudas, muchachos? Esta parte ha estado un poco dura, así que vamos a tomarnos unos minutos para explorar con ustedes aquellos aspectos que son comprendidos y aquellos que no son comprendidos. Adelante. Una consultita con respecto, ¿no?, a la floración esa que veíamos antes, ¿no? Y Sí. ¿qué pasa, por ejemplo? Porque el otro día veíamos en el práctico que por anoxia hay afectación en la biota, ¿no? Pero en este caso, cuando están esas floraciones tóxicas o que generan las toxinas, la pregunta es si siempre se genera la toxina y se libera, y qué pasa con el resto de la biota, o sea, peces que puedan moverse o estar ahí en contacto. No sé. Bueno, lo primero es que en el caso de las cianobacterias, no todas las especies producen toxinas, lo primero. Lo segundo es que dentro de aquellas especies que producen toxinas, no en todo momento la están generando. Lo que ocurre generalmente es que cuando el bloom se va desarrollando, ya en las etapas finales, cuando hay gran acumulación de biomasa, empieza a aparecer en los problemas de producción de toxinas, ¿tá? Esas toxinas es un mundo de una gran diversidad química, y tenés de todo un poco. Tenés algunas que son hepatotóxicas, otras neurotóxicas, y bueno, hay una cantidad de modos de acción. Muchas veces lo que ocurre cuando tenés floraciones de este tipo es que podés ver mortandades masivas de organismos. La mayoría de las veces esas mortandades masivas puede estar asociada a que el bloom colapsó, es una cantidad de materia orgánica que se está descomponiendo y se agota el oxígeno. Y en realidad puede haber presencia de toxinas, pero lo que termina, digamos, generando la mortandad masiva es la ausencia de oxígeno. O podés tener casos donde la toxina es muy fuerte y bueno, termina generando mortandades solo por la presencia de la toxina, ¿no? Tenés todo ese elenco, ¿no? Piensa en lo siguiente: en el Uruguay tenemos varios antecedentes de mortandad de ganado que abreva sobre zonas donde se está acumulando cianobacterias, por lo tanto se toma un concentrado de toxinas, y tenemos ejemplos de mortandad de muchos novillos en una misma jornada, ¿no? Más preguntas. También se habla de bloom de microalgas. ¿Cómo es eso? Porque claramente vemos que el bloom de cianobacterias es algo que no es deseable, digamos, de alguna forma, pero no hemos hablado de las microalgas, ¿no? ¿Qué pasa cuando ellas ganan esta competencia, digamos, y colonizan? Hay tantos efectos adversos. Obviamente me imagino que también su descomposición puede llegar al consumo de ese oxígeno y todo, pero digamos, más allá de eso, ¿cómo afecta? Sí, por supuesto. Primero, una aclaración técnica. Cuando estamos hablando de bloom, significa que hemos alcanzado unos umbrales de biovolumen muy grandes, ¿no? Digamos, hay criterios para decir esto es un bloom o no es un bloom. Pero cuando te referís a un bloom es que, bueno, hay una abundancia, una biomasa muy considerable, ¿tá? Obviamente este problema que estamos señalando ahora de un bloom que se desarrolla, acumula mucha biomasa y de repente colapsa, genera un montón de efectos, ¿no? A veces ausencia de oxígeno, mucha liberación de amonio por los procesos de descomposición. Eso, por ejemplo, para una planta potabilizadora es un desafío porque hay que manejar ese exceso de amonio en el proceso, ¿no es cierto? Pero obviamente te pueden generar también interferencias importantes, floraciones de microalgas, ¿no? Por ejemplo, Laguna del Sauce es un sistema que vos en el verano, en las épocas más cálidas, tenés floraciones de cianobacterias,
pero en el invierno tenés floraciones de una diatomea filamentosa que es la leucoseira, ¿no? Y bueno, hace muchos años, hace ya 20 años, hubo que modificar la planta potabilizadora, cambiar totalmente el sistema, porque siempre estaba muy exigido en términos de filtración, ¿viste? Uno, porque muchas veces tenía turbidez de tipo inorgánico alto, y otras veces, tanto en el invierno como en el verano, porque tenías biomasas muy grandes, y el tema de filtración que usaban con mantos de arena y todo lo más, tenía un problema, ¿no es cierto? Era muy ineficiente en esas características. Y se pasó a un sistema que se llama invertido, ¿no? Donde se forma un flóculo con sulfato de aluminio, y de vez de separar ese flóculo a través de un filtro de arena, lo que se hace es se flota con microburbujas de oxígeno, ¿no es cierto?, de aire, se flota ese flóculo, se forma como una nata y se saca la nata, ¿no? Entonces eso te simplifica mucho el proceso. Pero respondiéndote directamente, Julián, obviamente una floración de cualquier grupo de microalgas te puede generar también dificultades, ¿no? ¿Y qué pasa con estas toxinas, por ejemplo, las cianobacterias en las plantas potabilizadoras? Porque estuvimos viendo imágenes de la laguna del Sauce, y la laguna del Sauce es principal suministro de agua. Quizá me estoy adelantando y no es el objetivo del curso. Si la pregunta no amerita todo bien. No, es todo un desafío, porque esas toxinas, algunas de ellas son muy potentes, y hay que manejarla hay que poner tratamientos adicionales. Generalmente lo que se hace es, por ejemplo, se modifica totalmente el régimen de cloración, no se preclora, porque si vos preclorás, rompés células, y todas esas toxinas que están dentro de las células se te liberan, y es mucho más difícil manejar la toxina disuelta que dentro de una célula. Pero después, por ejemplo, hacia el final de las cadenas de tratamiento, se agrega, por ejemplo, carbono en polvo o carbono granular para retener estas toxinas, ¿no? Por ejemplo, en Laguna del Sauce, en el año 2015 hubo un problema muy serio con una neurotoxina que se llama saxitoxina, y esa toxina en este sistema tuvo una persistencia increíble. Después que desapareció el bloom, por cerca de 3 meses seguías detectando niveles altos de la toxina en el agua, lo cual no es común. En general, las toxinas no son tan persistentes en el tiempo, pero esta era una toxina realmente muy complicada, muy tóxica y muy persistente, difícil de degradar, ¿no? Eso para esa planta generó una dificultad impresionante. Igual ocurrió en ese año que fue el 2015 una crisis brutal, pero la gente lo que percibió fue un evento inmediatamente anterior a este que te estoy narrando, que fue un problema asociado a mal olor y sabor en el agua, que obviamente te genera interferencias, pero no era tan grave como lo que vino después con esta toxina. Sí, incluso ese año, con ese evento de mal olor y eso, las murgas hicieron, o sea, todas hablaban de eso. Todas. Sí, sí, sí. Y fíjate que tuvo impacto hasta en la elección departamental. A partir de ahí encontrás los envases de agua mineral hasta en los lugares donde se venden etnia. Es decir, eso fue una transformación gigantesca, ¿no? Y bueno, eso te muestra, digamos, cómo puede impactar esto en un montón de actividades, ¿no? Obviamente, en aquellos usos que tenés una demanda de calidad de agua más sofisticada, digamos, los problemas son más grandes. Bueno, en ese caso, si después ustedes pueden ver, en estos momentos se está terminando una obra ahí en la planta de Laguna del Sauce con la aplicación de ozono y filtros biológicos, que es una mega obra gigantesca, millones de dólares, para justamente ver la posibilidad si en un futuro evento de este tipo, con ese tratamiento se puede contrarrestar, ¿no? Los problemas asociados a metabolitos que te generan mal olor y sabor, pero también toxinas, ¿no?
Un Y la comentario. una del sauce, ay, perdón. No, No, querías- antes de cambiar el tema, Rodolfo, Julián hablaba de floraciones de algas, no cianobacterias. Hay registros en el país de otras algas que han generado cambios abruptos y floraciones. Ahora este año un colega del grupo publicó un trabajo que hace referencia a un dinoflagelado invasor que fue registrado hace, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero más o menos una década en Laguna Blanca, allí en la zona de Manantiales, que fuente de agua potable, y más recientemente en lagos de Ciudad de la Costa y Paso Carrasco. Y podría estar asociado, hay un vínculo temporal al menos, con una mortandad masiva de peces en pleno invierno. Ahí estos son organismos muy grandes que no son predados por los filtradores, porque son más grandes que los filtradores. Y no hay ninguna evidencia de que produzcan toxinas, pero hay dinoflagelados en agua salada que generan toxinas muy potentes, tanto como las cianobacterias, y son las que les generan los problemas de las mareas rojas. Entonces, si bien en general en las aguas dulces los problemas de la toxicidad se asocia a las cianobacterias, en las aguas saladas se asocia a otros grupos algales que no son cianobacterianos. Perdón, Rodolfo. No, tranquilo, gracias. No, vinculado a eso le quería preguntar, porque Laguna del Sauce es un sistema que tiene una presa, entonces me imagino que eventualmente puede tener un lavado, ¿no? Y sigue teniendo grandes aportes de fósforo de la cuenca y de, por ejemplo, la capuera, o eso es algo que con las medidas se pudo controlar y el fósforo está solo en los sedimentos. Lo digo porque No, sí, pues por es la muy buena continuidad de la la pregunta. floración. Lo primero es, ahí tenés una represa que es una represa básicamente desde borde, ¿no? No tenés mucha capacidad de manejo hidráulico, ¿viste? Es una de las cosas que rápidamente hay que modificar, la estructura de esa represa, porque, digamos, para el fin que se construyó no es demasiado funcional para la problemática que hoy tiene Laguna del Sauce. Se necesita una represa con gran capacidad de apertura y cierre de compuertas, porque a veces en un manejo con esas herramientas te podés sacar una floración de arriba, por ejemplo, ¿no? Claro, yo lo pregunto porque lo vi por ahí que es una de las recomendaciones que se hicieron en su momento, la de Sí, modificar la presa sí. y ta. Después no encontré si se había hecho o no, pero ta. No se ha hecho. Ahí lo que se quiere aprovechar también es una ventana de oportunidad, que esa es una represa que ya cumplió su ciclo, su vida útil, ¿no? Entonces hay que reemplazarla, y bueno, si hay que reemplazarla, vale la pena reemplazarla por algo que te permita ciertos manejos hidráulicos. Después el problema que tú preguntás es bien interesante, es, bueno, ¿cuánto del problema que vemos en este momento es producto del legado de muchas décadas de aportes y cuánto está asociado al aporte actual? Digamos, se debe a los dos. Digamos, tenés una acumulación en el sistema muy importante, pero seguís teniendo entradas importantes, porque las coberturas de saneamiento no son totales. Se está en la construcción de los grandes ramales y las estaciones de bombeo y todo lo demás, pero todavía falta llegar a una cobertura alta. Incluso hasta hace pocos años teníamos una cobertura muy baja en la ciudad de Pan de Azúcar, ¿viste? Que está ahí en la cuenca. Pero después lo que eso después podemos verlo en la salida y poder ver valores. Incluso los aportes que son exclusivamente de la matriz productiva, que básicamente es campo natural, con ganadería pastoril, forestación y demás, el aporte de esa matriz por sí solo te puede eutrofizar el sistema. Entonces, ahí también hay una discusión súper interesante, pues siempre que entras en estos temas, bueno, pero ¿qué es más importante? Esa es una pregunta relevante, pero a veces uno solo de los aportes ya te genera eutrofización, y lo vamos a ver eso en detalle, porque
más Vinculan allá a la hestéresis esta que veíamos, a esa que puede cambiar. Exactamente, eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero les adelanto lo siguiente, que cuando estamos evaluando la carga externa, cuánto está entrando en el sistema, tenemos que analizarlo al mismo tiempo en función de las características del sistema. ¿Qué profundidad tiene? ¿Qué tiempo de residencia tiene? Porque hay sistemas que son extremadamente sensibles. Por más que tengamos un aporte pequeño, lo puede eutrofizar. Laguna del Sauce es el ejemplo más complicado, porque es un sistema poco profundo y además puede tener un tiempo de residencia alto. ¿Viste? En un periodo de lluvias no muy abundante, de repente estás con un tiempo de residencia de 100 y pico de días, 200 días, ¿viste? Y en un periodo seco, la sequía puede llegar a ser de un año. Y eso estás en el peor escenario. Digamos, cuanto menos profundo es y más tiempo de residencia tiene, cualquier cosa que llegue en términos de nitrógeno y fósforo te puede eutrofizar el sistema, ¿viste? Entonces, eso lo vamos a ver en detalle, pero ya les adelanto que en realidad no hay que mirar exclusivamente los aportes externos, ¿no? Las cargas que entran, también hay que mirar las características, el cuerpo receptor, y hay algunos que son mucho más sensibles que otros, ¿no? Muy bien. Seguimos por acá. Lo que es importante, muchachos, es que la dinámica temporal del fitoplancton es una dinámica que opera en unas escalas de tiempo que no, son muy distintas a lo que son las comunidades terrestres, ¿no es cierto? Acá los procesos de cambio en el tiempo, de sucesión, involucran dinámicas de días o semanas, ¿no es cierto? Cuando de repente en un bosque estás hablando de años, décadas o más tiempo, ¿no? Entonces, ahí nos cambia totalmente las escalas temporales de cambio en esta comunidad. Y perfectamente les puede pasar, como sucede en muchos de nuestros sistemas, que vas una semana, tomás una muestra de la columna de agua y hay una comunidad, y vas a la semana siguiente y hay otra comunidad en términos de fitoplancton, ¿no? Esos procesos de sucesión, de reemplazo de especies, están condicionados por una cantidad de factores que denominamos halogénicos, que son controles externos, por ejemplo, si está lloviendo, si vino un viento fuerte, si hay resuspensión o mezcla, una bajada de temperatura muy brusca, como veíamos con Guillermo en la clase del martes, o podemos tener procesos que gobiernan ese reemplazo de especie y sucesión que son autogénicos. Por ejemplo, esa comunidad va acumulando biomasa, produce autosombreamiento, limita la luz para las especies que están en la columna de agua y genera un cambio muy importante en la composición, ¿no? Obviamente, acá en este segundo párrafo les dice: el tiempo de generación de las microalgas es 1000 veces menor que la vegetación terrestre. Un verano en la dinámica del plancton es comparable a siglos en la vegetación terrestre. Y esto no es un tema menor, porque muchas veces cuando analizamos los procesos de sucesión y reemplazo de especies en el fitoplancton, tomamos los modelos de la ecología vegetal que están construidos o sobre evidencia de ecosistemas terrestres, y estamos hablando de cosas muy distintas en términos de escalas temporales, ¿no? Y obviamente, todo el proceso de reemplazo de especies está interrumpida por una cantidad de disturbios, ¿no es cierto? Disturbios como colapso de nutrientes, un descenso muy brusco de temperatura, una incidencia muy fuerte de viento y resuspensión, etcétera, etcétera. Muy bien. Estuvimos analizando una parte de los productores primarios. Vamos a entrar ahora en otra parte de los productores primarios, que es lo que llamamos las macroformas o las macrófitas. Y las macrófitas es un grupo también bastante diverso que involucra microalgas, helechos,
musgos y hepáticas, como este Rhizocarpus natans, gimnospermas y plantas con flor o angiospermas. ¿Ah? Cuando vamos a analizar esta comunidad, generalmente utilizamos este esquema de clasificación de forma de vida. Distinguimos dos grandes grupos: las plantas que no están enraizadas y las plantas que están enraizadas. Las que no están enraizadas las llamamos flotantes libres, y las que están enraizadas las dividimos en tres grupos: sumergidas, flotantes y emergentes. ¿Ah? Esta clasificación resulta muy apropiada para entender muchos procesos que vamos a estar analizando, y obviamente dentro de plantas flotantes libres vamos a encontrar como las lemnáceas que están acá, angiospermas, pero vamos a encontrar helechos como la sola, esta que están viendo aquí, ¿no es cierto? O esta hepática que es un Rhizocarpus natans. Es decir, dentro de cada uno de estos grupos de vida hay una diversidad considerable de especies. ¿Ah? Cuando estamos hablando de descriptores de la abundancia de la vegetación, estamos utilizando en general la cobertura, es decir, bueno, ¿cuánta área del lago es ocupado por la zona litoral, por ejemplo? O podemos utilizar biomasa, bueno, ¿qué biomasa hay por metro cuadrado? O podemos utilizar, en el caso de las plantas sumergidas, el PBI, ¿no? Que es el volumen de la columna de agua que está ocupado por plantas sumergidas. ¿Ah? Que esto combina la cobertura en relación al sedimento de esa vegetación y la altura de las plantas. ¿Ah? Esto es muy importante porque a veces tenemos plantas sumergidas como ciertas microalgas que están sobre el fondo, macroalgas, perdón, que están sobre el fondo, pero hay otras que nos llegan hasta la superficie, como por ejemplo nos pasa en Laguna del Diario con una planta sumergida. Y es totalmente distinto si yo tengo, imagínense, 1 metro cuadrado de sedimento totalmente cubierto de plantas sumergidas, pero una está solo en el fondo y otra llega hasta la superficie. El impacto que tiene eso es totalmente diferente. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso de las plantas sumergidas utilizamos este descriptor. ¿Qué regula la producción de biomasa en las plantas acuáticas? Obviamente un montón de factores. Muchos de ellos tienen que ver con el tipo de sustrato, ¿no es cierto? Qué contenido de materia orgánica, qué contenido de nutrientes tiene, sobre todo porque todos los grupos de plantas enraizadas obtienen mayoritariamente sus nutrientes, su nitrógeno y fósforo desde el sedimento. Las plantas sumergidas pueden tomar algo desde directamente de la columna de agua, pero la fuente principal es sedimento. Todo lo contrario pasa con una flotante libre, una lentejita de agua, un camalote. Todo lo toman directamente de la superficie del agua, de la columna de agua. Otro factor que es muy importante, muchachos, es la dinámica de olas. Porque la dinámica de olas tiene un impacto muy fuerte en la destrucción de biomasa. Entonces, por ejemplo, algo que vamos a ver dentro de un rato o en la próxima clase, es que los sistemas, cuanto más pequeños son, tienden a presentar una mayor cobertura de plantas, ¿tá? A diferencia de los cuerpos de área mayor. ¿tá? Y obviamente el ancho de esa zona litoral va a depender de la transparencia del agua. Cuanto mayor es la transparencia, mayor va a ser la profundidad a la que encontramos las plantas acuáticas. Pero todo tiene un límite, y generalmente no vamos a encontrar plantas enraizadas, sumergidas, más allá de los 10 metros. Y eso tiene que ver con un tema de presión y cómo afecta el intercambio de gases con los tejidos vegetales. Más allá de 10 metros, por más que sea muy transparente, no vamos a tener plantas sumergidas. Y obviamente, al igual que lo que estábamos viendo con el componente de fitoplancton, las especies presentan gran diversidad de respuestas frente a los mismos factores. Hay especies que se establecen en aguas muy transparentes y no lo pueden hacer en aguas muy turbias,
y hay otras especies que todo lo contrario. Por ejemplo, Geria densa o el Potamogeton que aparece acá, aparece sobre todo en aguas muy turbias. Entonces, hay gran diversidad de respuestas frente a los mismos factores. La temperatura es otro factor muy importante, y sobre todo en nuestros sistemas, porque, por ejemplo, ustedes habrán visto que en el caso de la flotante libre, como los camalotes, la frecuencia de helada quema muy fuertemente la biomasa, y esto regula mucho la dinámica y la presencia a lo largo del tiempo. Otra de las cosas que es curiosa es que a veces con una cobertura o una biomasa muy alta de plantas sumergidas, tenemos una limitación de dióxido de carbono en el agua, ¿no? Por la capacidad de fotosíntesis que tiene, y eso nos lleva a una serie de adaptaciones muy particulares de las plantas sumergidas, incluso algo tan llamativo como que tienen modos de fotosíntesis, como el modo CAM, que es propio de las plantas de desierto, ¿no es cierto? Que ahí obviamente evolucionó por un problema de limitación de agua, pero que es muy eficiente en el uso de dióxido de carbono, y aquí no hay una limitación de agua, pero sí hay un problema de que durante el día puede haber ausencia de dióxido de carbono en el agua por un consumo muy, muy activo. Entonces la fijación de carbono se produce en la noche, ¿no? Al igual que una planta en el desierto, ¿no? Es decir, aparecen particularidades y cosas muy contraintuitivas de procesos de adaptación en estas plantas, ¿no? Fíjense, y tal vez terminamos acá este punto para no matarnos, este es un gráfico, muchachos, que tiene información de 18 lagunas que van desde Laguna del Cisne en Canelones hasta lagos que están allá rodeando Santa Teresa. Acá está Laguna del Diario, está Laguna Blanca, Laguna Escondida, etc. Fíjense en este gráfico. Este gráfico, en este eje tienen el área del sistema, en hectáreas. Acá aparece sólidos suspendidos. Sólidos suspendidos nos está hablando de la turbidez del agua. Y acá tenemos un rango de PBI. Cuando es 10, que significa 100, lo que tenemos es que, imagínense, es Laguna del Diario, ¿no? Ustedes miran desde el parado de la superficie y lo único que ven son plantas acuáticas, ¿ah? Y están en toda la columna de agua, ¿ah? Si ven este gráfico, ¿no es cierto?, en 3 dimensiones, ¿qué patrón emerge de este gráfico en 3 dimensiones? ¿Dónde se encuentra la mayor abundancia, en este caso, de plantas sumergidas? ¿En qué tipo de sistema? En aquellos que son más pequeños. Muy bien. Sí. Y que tienen correcto. Baja turbidez también. Y que tienen baja turbidez. Rango de los 10 exactamente. Los valores más altos están acá, ¿no es cierto? Sistemas muy pequeñitos y que además tienen muy baja turbidez. ¿Ah? Vamos a ver que hay un efecto de la presencia de plantas sumergidas justamente sobre la turbidez, ¿no? Porque una vez que se establece las plantas sumergidas, la turbidez tiende a bajar, porque todo sedimenta, ¿no? Por la presencia de plantas. Pero el efecto de área, muchachos, lo que nos está hablando, y más en estos sistemas que están en la costa, es justamente de la acción del viento. Cuanto más chico, menor es el oleaje que puede desarrollarse en el cuerpo de agua, porque el oleaje, recuerden, es el producto de la intensidad de viento, pero además del área o la distancia que ese viento puede accionar sobre la superficie del agua. Entonces, un cuerpo de agua grande como Laguna del Sauce, en el extremo norte, un día de pampero te puede generar una ola de medio metro fácilmente, y obviamente eso impacta sobre la orilla y te lleva puesto cualquier planta, incluso plantas de tipo emergente, ¿no? Y eso es lo que está detrás de este gráfico, de este patrón, ¿no? Y termino con esto. Obviamente, también, al igual que en el fitoplancton, la herbivoría es un factor súper importante en el consumo de plantas acuáticas.
Y la herbivoría depende de una cantidad de organismos, de peces como la carpa, pero también depende de grandes herbívoros como un hipopótamo, ¿no es cierto? O como otros mamíferos, ¿no es cierto? Hay una gran cantidad de organismos que representan un componente de herbivoría importante para la vegetación acuática. Pero ahí, si miramos la relación, de nuevo, entre producción primaria y tasa de herbivoría, no es el 80% que observamos en el plancton. Acá a lo máximo llega a ser del 30-40%, por lo tanto siempre hay una acumulación de biomasa de producción primaria en el sistema. Vamos a dejar esta parte hasta acá porque lo que vamos a analizar en la clase de que viene y vamos a terminar ya son las interacciones entre estos dos grandes grupos de productores primarios, que es el fitoplancton y las plantas acuáticas, que tiene una complejidad interesante y que justamente vamos a ver en lagos poco profundos nos originan configuraciones muy diferentes. ¿Ah? Preguntas hasta acá. Yo quisiera saber si puede repetir en el gráfico qué significaba PVI. PVI, muy bien. El PVI es un descriptor de abundancia de las plantas sumergidas, pero es un atributo que te está indicando cuánta área ocupa, pero al mismo tiempo qué altura tiene esas plantas en relación a la columna de agua. Entonces, si vos tenés como laguna del diario muchas plantas y todas esas plantas llegan hasta la superficie, esos 10. Pero si, por ejemplo, tuvieras una cobertura intermedia y son plantas chiquitas, eso es un PVI de 2, 3, 4. ¿Se entiende la diferencia? ¿Es como volumen o estoy mal? Exactamente. El PVI es la abreviación de Plant Volume Infested. Perfecto. Es el volumen de plantas. Esto bien, el infested es porque muchas de estas macrófitas sumergidas son malezas, ¿ah? Por eso se utiliza ese término tan despectivo, ¿no? Pero no lo confundan con el Producto Bruto Interno, ¿no? Este es otro producto. No, porque ese iría con B, ahí va. Me mató, eso me mató. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Vinculada, yo ahora tengo que hacer un laburito en unos tajamares y vamos a poner vegetación y pensamos en poner sumergidas para que sean oxigenadoras. No sé si es sabio o no. Bueno, depende de qué planta sumergida pongas. Porque, por ejemplo, una planta como Egeria densa, que es la que tenés en Laguna del Diario, bueno, te vas a comprar un problema, ¿no? Un problema en el sentido de que después que la pongas vas a tener que vas a tener que desarrollar todo un mecanismo de cosecha bastante regular porque tiene un crecimiento importante. Hay otras plantas sumergidas que tienen un crecimiento mucho más controlado, ¿viste? Mucho potamogeton de hoja ancha, tenés un elenco importante de plantas sumergidas en ese sentido. La desventaja que tenés es que lamentablemente, a diferencia de otros países, no tenés viveros donde ir a buscar esas especies, hay que salir al campo y buscarlas, ¿no? Nosotros compramos en el Chajá, que queda cerca de la Laguna del Sauce, Sí. o sea, bueno, prácticamente la costa, la Laguna del Chajá, que es parte del sistema. Sí. En teoría la sacan de ahí y compramos una que es del género Echinodorus, aunque no sé. Echinodorus, exactamente. Bueno, eso es una planta emergente que tiene una flor blanca muy interesante. Echinodorus, por ejemplo, es una planta que no te va a traer problemas, ¿no? Pero Muchas veces, me refiero, Néstor, ellos nos vendieron, aparte de esa, yo sé que hay una que es, que no me acuerdo si era palustre o qué, pero esta que te digo es sumergida, es como una carqueja, pero sumergida, abajo del agua. Ellos la venden como Echinodorus SP. No encontré un nombre.
Echinodorus es una planta que, como todas las plantas emergentes, tiene una fase, una etapa de desarrollo que es sumergido enteramente, pero después se te forma una hoja que emerge de la superficie de agua, tiene una flor blanca, una inflorescencia blanca va. muy atractiva, y es una buena especie, porque esa no tiene un comportamiento de maleza. Muchas veces en cuerpos de agua muy pequeñitos, en realidad vos incluso utilizás dispositivos como grandes macetas y metés las plantas que querés cultivar, sean emergentes, enraizadas de hojo flotante, como los núfares y demás, pero lo metés en macetas que se hunden en el agua, ¿no? Y eso te permite ciertos manejos de, por ejemplo, moverlos del lugar o hacer ciertos manejos. Hay muchas de esas especies que son ornamentalmente muy atractivas y no tienen los problemas que tienen plantas como las que ves en Laguna del Diario. En el vivero Chajá, en realidad, es de los pocos lugares donde podés encontrar justamente plantas acuáticas en la venta. Además de estas, que como Echinodorus, fíjate que ellos tienen tienen una gran diversidad de nenúfares que también son espectaculares, ¿no? Eso, bueno, hay que ver un poquito. Siempre acá, muchachos, lo primero, cuando están haciendo un trabajo de este tipo, es pregúntenle a los dueños qué es lo que quieren de ese cuerpo de agua, ¿no? Porque en función de eso es que diseñás el resto, ¿no? Y a veces te encontrás con sorpresas muy importantes, ¿no? La gente tiene aspiraciones muy distintas de qué quiere de un cuerpo de agua, ¿no? Sí, no, estos querían de todo, un poco más, piden para tener delfines adentro. Pero bueno, pensamos en poner flotantes enraizadas, palustres, y dijimos, como también querían tener peces, nos pareció que era bueno que hayan oxigenadoras. Capaz que era una exageración, o sea, o no era tan necesario, pero está. En la construcción de un tajamar, un elemento que tenés que tener en cuenta es cómo se construye, porque muchas veces se remueve el horizonte A y vos llegás directamente al horizonte B, que es fundamentalmente arcilla. Entonces los tajamares, por eso los tajamares son muy turbios, ¿no? Y por eso muchas veces los tajamares te quedan cubiertos de esa capeta de helecho flotantes que se asola, ¿no? Porque claro, no entra luz y lo que puede sobrevivir ahí es algo que se ponga en la superficie, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si estás en esa situación, bueno, es un universo complicado para una planta sumergida, ¿no? Porque no le llega suficiente luz, ¿no? Ahí, por ejemplo, ir por Echinodorus o plantas que sean emergentes es una buena alternativa. Ahí va. Bueno, y había otra una que le dicen cola de zorro, yo la tenía anotada el nombre, era con Sí, M, creo, ¿no? cortaderia. No, Cortaderia. pero aparte de esa, una que es como flotante, es sumergida, pero también flota un poquito, y le dicen cola de zorro, pero es parecido al pinito de agua. Eso es un miriofilo. Esas plantas también pueden establecerse en ese tipo de sistema. Alguien hacía una pregunta, digamos, si lo óptimo es llegar a la arcilla. Si llegás a la arcilla, digamos, lo que te asegurás es que llegás a una capa donde impermeabilizás, te queda impermeabilizado en el sentido de que, digamos, la arcilla te limita mucho, más si es muy compacta, la pérdida de agua en profundidad, ¿no es cierto? Pero tiene ese otro lado, ¿no? De que son partículas muy finas y te queda el agua muy turbia, te queda un chocolate en realidad, ¿no? Y bueno, es muy interesante el mundo del paisaje y la incorporación del agua, ¿no? Porque incorporar un elemento de agua en el paisaje tiene muchas complicaciones y después lo que tiene es mucho mantenimiento, ¿viste? Y eso
a veces hacen una extrapolación simple de, bueno, qué es lo que mantener una pradera, y es algo muy distinto a mantener un cuerpo de agua en buenas condiciones. Ahí va, bueno, va a ser complejo entonces. No, apróntense, digo. Pero digo, con mucho gusto lo hablamos en más detalle, pero es un gran desafío. Hay que pensar con mucho cuidado qué es lo que se pone. ¿Ya? Bueno, capaz que les consulto después sí otra vuelta para Bueno. no molestar en la clase, pero Bárbaro. sí, una vuelta incluso Teixeira nos estuvo hablando sobre los peces y unos piques nos tiró bastante sobre las plantas también y eso. Sí, Por ejemplo, después qué ensamble de especies pongas termina siendo decisivo también en calidad de agua, ¿no? Eso también hay que pensarlo con cuidado. En definitiva, estás armando un ecosistema claro, y los jugadores que pongas te inciden en la calidad de agua, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se entusiasma mucho con la introducción de carpas y bueno, eso en términos de calidad de agua te trae muchos problemas. mira, no íbamos a poner porque era exótica, pero no sabía que Pero un afectaba la calidad de sábalo agua. te puede jugar el mismo papel, por ejemplo. Bueno, sí, nos dijo que los bagres, que son muy comunes en los tajamares, hacen que el agua sea más turbia generalmente porque comen en el fondo, revuelven los sedimentos. Exacto, exacto. Muchachos, me tengo que ir a la directiva de la sede de Maldonado. Un gusto encontrarnos. Seguimos no sé si nos encontramos el martes, Guillermo. No lo teníamos planificado, si querés. Yo ya le mandé los mensajes, los materiales se los puse disponibles, que vendría a ser la de controles descendentes y ese tipo de cosas, Perfecto. la clase y la presentación. Y ahora le mando el resultado de la prueba. Vamos a volver a encontrarnos el jueves. La semana que viene, además, puede haber interferencias, los que tengan familia, porque los primeros 3 días de la semana los niños tienen vacaciones. Y bueno, la otra semana evaluamos, si tomamos el martes, si les parece bien. Perfecto. Impecable. Muy bien. Bueno, nos vemos, Buena gracias. jornada. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.